I want to welcome everybody back to the fourth and last presentation of mine for this camp meeting. Les quiero dar la bienvenida a cada uno de vuelta. Esta es mi última presentación del campamento. We've been discussing the relationship, comparing and contrasting Hemos estado hablando de la relación, haciendo una comparación, un contraste radical feminism with liberal feminism. entre el feminismo radical y el feminismo liberal. We've learned certain things, and I think hopefully we've unlearned certain things. Aprendimos varias cosas y también espero que hayamos desaprendido algunas otras. So in yesterday's study, En el estudio de ayer we asked the question, are we radical feminists? Are we liberal feminists? somos feministas radicales o liberales, And the conclusion that we came to was both work within the system. y la conclusión a la que arribamos es que ambas trabajan dentro del sistema. And the system is equivalent to the world, the institutions, or patriarchy. Y el sistema, cuando decimos eso, nos referimos a el mundo, a las instituciones y al Equal patriarcado. to patriarchy, they're not literally equal to patriarchy, but they operate in a patriarchal framework. I hope we all understand that. Espero que todos podamos entender que no me refiero al patriarcado literalmente, sino que operan estas instituciones de manera patriarcal. One second. Un segundito. Are we all back? Okay. ¿Estamos bien para seguir? Okay. So in some of the previous classes, we began to En algunas de compare. las clases anteriores We began to compare empezamos a liberal and comparar, radical feminism. el feminismo liberal con el radical. They both desire social reform. Ambos buscan la And we reforma asked how they social go about achieving that. y discutimos cómo es que lo logran. And then we also discussed the degree of social reform that's possible. Y también discutimos cuál es el grado de reforma social que es posible lograr. When it came to liberal feminism, Cuando hablamos del feminismo liberal, we came to the conclusion that they work within the system and that they're limited in the change that you can expect from them. y hablando del feminismo liberal, hablamos de que trabajan dentro de las instituciones y que el grado de cambio que se puede So esperar when it de came to esto es radical limitado. feminism, Y cuando hablamos del feminismo radical, we asked the question how, hablamos de cómo. and when we brainstormed, we came up with several answers. Y al hacer una lluvia de ideas, llegamos a varias And respuestas. most of them, if not all of them, inferred that you work either outside of the system or you work against it. Y muchas de las respuestas de esta lluvia de ideas inferían de alguna manera que se trabajaba afuera del sistema o en contra del Working sistema. against the system or outside is essentially the same thing. Y trabajar por fuera del sistema o en contra del sistema esencialmente es lo mismo. And people used the idea of destroying the old system and creating a new one. Y las personas usaron la idea de destruir el sistema viejo y crear uno nuevo. And then, based upon study number 3, Y después, basándonos en el estudio número 3, we actually added in the idea that it actually works within the system, not outside of it. que acá se refleja en azul, pudimos ver de que en realidad se trabaja dentro del sistema, no fuera del sistema.
If that's correct, Si esto es así, let's go through these lists and see if they're correct or if they're wrong. vamos a repasar la lista y vamos a ver si están correctas o equivocadas. So, radical feminism, El feminismo radical, in order to achieve social reform, para lograr la reforma social, does it work against the institutions, against the system, against the world, or does it work with the system, with the institution, with the world? trabaja en contra de las instituciones, en contra del sistema, en contra del mundo, o trabaja por dentro de las instituciones, por dentro del mundo y del sistema, With or against? con o en contra de. Put your hands up if it's against. One person? Levante la Put your mano la hands up persona que if piensa it's que es with the en contra system. del sistema. Y pone la mano arriba si pensás Those que es con el people. sistema. So we'll say that was the wrong answer. Si es con el In order sistema, to podríamos decir que achieve social reform, does it try to undermine the system? si estamos hablando en que trabaja en contra del sistema que la persona quiere So if de alguna manera disminuir el anybody agrees sistema. with that, put their hand up, otherwise I'm going to put a cross. Si alguien está de acuerdo con esto, por favor ponga una cruz. So De lo we're going to end up contrario, putting crosses against vamos a most, terminar if not tachando all. la mayoría de las cosas de la lluvia de ideas. So it's going to be no against the ones I've marked. Entonces las que marqué van a estar canceladas. Sorry, did you say something to me? Or asking you to slow down? You or me? Oh. Change mindsets. Cambiar de mentalidad. Do radical feminists want to change mindsets? ¿Será que el feminismo radical quiere cambiar Do you mentalidades? agree? Estamos todos de acuerdo. Do liberal feminists want to change people's mindsets, the system's mindsets? Las feministas liberales, ¿quieren cambiar la mentalidad también del sistema? They're the same. ¿Son lo mismo? Do radical feminists want to ask for change? Las feministas radicales quieren pedir que haya un Yes. cambio. Liberal Sí. feminists ask? Y las liberales It's the same. también. Personal influence? Yes. Influencia personal, sí. Work the same for liberal feminists? Educate people? Y funciona igual para las Same for liberal liberales. feminists? También quieren educar a las And personas. obviously work within the system. Y obvio, trabajar dentro del So we've sistema. ended up with a very different model than the one we began with. Y esto nos deja con un modelo muy distinto del cual comenzamos. And every single tick and every single cross applies equally to liberal feminism and radical feminism. Vemos que cada una de las cruces y cada una de las tildes aplica tanto para el feminismo radical como para el liberal. Before I take Francisco's question, does anybody disagree with what I've just said? Put your hands up if you disagree with that conclusion. ¿Alguien que esté en desacuerdo con esto? Okay, so for those online, everybody agrees with the conclusion that we've come to. Para los que están online, todos estamos de acuerdo con las conclusiones a las que arribamos. At the beginning of your presentation, 3 days prior, you stated that the word radical had been distorted. Does that play into this? So at the very beginning, let's see where it might be. Al principio, vamos a ver dónde estaba.
We discussed what the word radical meant. Hablamos de qué significa la palabra radical. We've all agreed it means number 3, root. Estamos de acuerdo con que se relaciona con la palabra raíz, que es la tercera acepción. Wrote it down. Oh. I heard you say it, so like there was, today's understanding is kind of a distorted view of what it really is. So in the presentation, I didn't write that information down, I spoke it. En la presentación no escribí esto, pero sí lo mencioné. After the presentation, I went back and edited the board work, these notes, Después de la presentación edité las notas. so what I've written here Y lo que escribí acá is based upon what we discussed, está basado en lo que discutimos. and then I've written out in a little bit more detail what we discussed. Y detallé un poquito más lo que habíamos discutido. And I said that points 1, 4, and 2 Y dije que los puntos 1, 2, are really the same or equivalent cuatro. to it being the root. son equivalentes a que sean la raíz. And the reason why it's considered extreme Y la razón por la que se considera extremo or rebellious, o I'll rebelde, skip number 2, the social reform bit, y voy a saltearme el tema de la reforma social. if you look how society views things, Si vemos cómo la sociedad visualiza las and cosas you did a population study, y hacemos un estudio de población, you'd end up getting a bell curve of some shape or form. podés obtener una curva de Bell de alguna manera. And the majority of people live in this portion. La mayor parte de las personas vive en esta porción acá. We'll call this the norm. Y vamos a decir que esto es la norma. Everything on the outside we'll call extreme. Y todo por fuera de la norma es lo que uno consideraría extremo. Most people like the status quo or they accept it. La mayor parte de la gente o le gusta el status quo And o as soon as you lo start acepta. talking about some kind of change Y tan pronto como se empieza a proponer un that cambio is radical que sea radical or that calls for a fundamental change in the way society works, o un cambio fundamental en la forma en la que la sociedad funciona, you'll be one of these people vas a estar acá, at the edge of societal thinking. That's why it's extreme. en los márgenes de cómo piensa la sociedad. Por eso se considera extremo. Or you'll get a teenager O vas a who conseguir un resists their adolescente parental thinking, que resiste la forma en la que piensan sus and the parents padre y basically madre, become a rebellious teenager. y las personas que lo crían van a So that's llamar a este why adolescente una those persona other terms rebelde. are used, Por eso se usan estos otros términos. and they don't actually change the conclusion of what we've got to answer your question. It doesn't make a difference. There's distorted views. Y no cambia en realidad la conclusión de lo que hicimos. So we've come to the conclusion so far Hemos llegado a la conclusión hasta ahora is that when it comes to social reform, cuando se trata de la reforma social and the way we've discussed it so far, y la forma en la que la hemos discutido hasta ahora, there seems to be little to no difference between the two streams of feminism. parece que hay poquita o ninguna diferencia entre las dos corrientes de feminismo. So the question that we need to ask then, Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, let me just check something. What is the difference if thus far
if thus far we can't find any difference? ¿Cuál es la diferencia si hasta aquí no encontramos ninguna? Are you going to ask the question or answer the question? So I'll take an answer in a moment. En un ratito voy a aceptar respuestas. I want us to turn to Christ object lessons. Quiero que vayamos a un libro And de I las want us parábolas de Elena de to White. observe, I'm going to call them some facts that we have already discovered all by ourselves. Y quiero que observemos algunos hechos que ya hemos descubierto por nosotros mismos. I mean this carefully, without the help of God. Me refiero a esto con cuidado, sin la ayuda de Dios. We use logic, if you like. That's what I mean by that. Usamos la lógica, a eso es lo que me estoy refiriendo. So now we're going to consult God and see what God says. Y ahora vamos a consultar a ver qué es lo que dice Dios, To see if we are in agreement with inspiration. para ver si estamos de acuerdo con la inspiración. Are we okay with that? ¿Estamos de acuerdo con When I esto? say are we okay, Cuando digo estamos de everybody see acuerdo, that we're using methodology in our approach to try to ascertain the answer. todos pueden ver de que estamos usando la metodología para llegar a la respuesta. So all that we've done so far Todo lo que hicimos hasta aquí is establish or create what? es establecer o crear qué. And what are we about to do now, ¿Qué es lo que estamos por hacer ahora? if it works? Si es que funciona. A structure. Una estructura. So what have we done so far? ¿Qué hemos hecho hasta acá? We've established a first witness. Hicimos un primer testigo. And one of the mistakes that people make Y un error que suelen cometer las is they have personas some rough idea or a notion, es que tienen una idea vaga, alguna noción, we'll call it a guess. una suposición sería, They have some vague idea and they think that is their first witness. tienen una idea vaga y piensan que eso constituye un primer somewhere else. testigo. Y después buscan en otro Often lado, a Bible passage, a veces un versículo bíblico, to try to defend their initial assumption. para tratar de defender su asunción inicial. And they call that a second witness. Y a eso lo categorizan como un So segundo hopefully now testigo. we can see that that is a weak way, which makes it an incorrect way of studying. Y eso podemos ver ahora de que es una forma incorrecta de estudiar. I guess we've spent about 4.5 hours making sure that our first witness is correct. Pasamos aproximadamente unas 4 horas asegurándonos de que nuestro primer testigo estuviera correcto, That radical feminism is exactly the same as liberal feminism. que el feminismo radical es exactamente igual al liberal. Or to put it in a different way, O para decirlo de una manera distinta, because we're not really that interested in liberal feminism, are we? Not that interested in realidad- it. en realidad no estamos tan interesados en el feminismo liberal, ¿verdad? If we're not interested in liberal feminism, why were we even discussing it? Y si no estamos interesados, ¿por qué estamos discutiendo sobre esto? What was the reason we even discussed it? Francisca? See how the differences, Go again? you compare it. Good. We discussed liberal feminism to compare or contrast it to our target subject, radical feminism. Discutimos sobre el feminismo liberal para poder contrastarlo y compararlo con nuestro objeto de estudio, que es el feminismo radical.
if you go back to Lily's study and see how she walked us through methodology, Si van al estudio que presentó Lily y ven cómo ella presentó la metodología, you'll see that's what we did. van a ver que eso fue lo que hicimos. Why did we discuss liberal feminism? ¿Por qué discutimos del feminismo liberal? To understand Para entender radical feminism. el feminismo radical. Does anybody have any questions on that, or is it straightforward? ¿Alguien tiene alguna pregunta o es algo sencillo de ver? Okay, so if we're good on that, Si hasta acá estamos bien, what conclusion did we come to? ¿a qué conclusión arribamos? And the answer isn't that they're the same. Y la conclusión no es que son iguales. We saw that they were, Vimos de que sí, but what was the ultimate conclusion we came to? pero ¿cuál fue la conclusión final a la que llegamos? If we went to study number 2, it was in blue on the brainstorming section. En la parte azul que pusimos, Gloria. So Gloria said Gloria that dice the conclusion, que la conclusión, which we're calling, what are we calling it, Francisco? que la llamamos ¿cómo, Francisco? Ah. What are we calling this conclusion? We just use that, we use a different term, but it's the same thing. ¿Cómo nos referimos a esta conclusión? Usaste un término distinto, pero es la misma cosa. Good. We can say first witness or testimony. They're interchangeable terms. Nos referimos al primer testigo o So we al wanted to testimonio. understand radical feminism. Para entender el feminismo radical, In que es order lo que to do queremos, that, para poder lograrlo, we choose a suitable target. usamos otro objeto de estudio, Or an example, or a subject, Otro- something that's suitable. un ejemplo, algo que encaje, que We sea went for útil, liberal feminism, y agarramos el feminismo liberal. and I think it turned out to be a good decision Y yo creo que fue una decisión acertada, because we were able to come to a conclusion. porque pudimos arribar a una We're conclusión going to call a first witness or first testimony. que vamos a decir que es el primer testigo o el primer testimonio. And what was the conclusion? ¿Y cuál es la conclusión? That radical feminism Que el feminismo radical works within the system. trabaja dentro del sistema. Simply put, De manera sencilla, it's a law-abiding system. es un sistema que trabaja dentro del marco legal. And we already explored partially some Y ya hemos, biblical passages explorado that de helps us to manera establish this breve first witness. algunos pasajes bíblicos que nos We ayudan might a say it's a establecer real este primer within real, testigo. or almost a fractal. Esto podríamos decir que es un fractal. I want us to see that we didn't just use logic. We went back to inspiration and helped to support this conclusion that we've come to. También quiero que veamos que usamos la inspiración para apoyar esta conclusión a la que arribamos. That's the first witness. Ese es el primer testigo. What's the second witness? ¿Cuál es el segundo? Anybody? Christ object lessons, good. Vamos a usar Did everybody can see palabras that? de vida del gran maestro. Todos Look at pueden ver Christ esto. object lessons and see a second witness, hopefully.
Vamos a usar palabras de vida del gran maestro de Elena de White para encontrar, Remember, espero, at this un stage, segundo this is a testigo. thesis, it's not proof yet. En este periodo acá tenemos una tesis que todavía no ha sido When probada. you're studying, it's a combination of science and art. Cuando estás estudiando es una combinación de ciencia y arte. Okay, so we're in Christ Object Lessons, Vamos a ir a palabras de vida del gran maestro, and it's chapter 5. capítulo 5. In the English, it's page 76. En inglés es la página 76. There's lots of, I'm going to call them gems or really nice comments that Ellen White makes. Hay muchos comentarios, muchas gemas de lo que dice Elena de White And they're scattered throughout these passages. y están desparramadas por estos So I'm just pasajes. going to lightly read, and then when we hit a gem or something important, I'm going to highlight it to us. Voy a leer salteado y después cuando encuentre una perlita la voy a compartir. In the multitude that listened to Christ's teaching, there were many Pharisees. En la multitud que escuchaba las enseñanzas de Cristo había muchos fariseos. These noted contemptuously how few of Christ's hearers acknowledged him as the Messiah. Estos notaron de manera desdeñosa cuán pocos de sus oyentes lo reconocían como el Mesías. As we read through this passage, Mientras leemos este pasaje, this story is about whom? esta historia trata de quién. Who's the story about? ¿De quién trata la historia? Anybody? ¿Alguien? Don't say Christ. No me digan Cristo. Pharisees, not about the Pharisees. No se trata de los fariseos tampoco. Okay, it's about Christ. Se trata de Cristo. So that's the answer. Esa es la respuesta. But it's don't give the answer, it's about Christ. Pero no me den la respuesta de que se trata de Cristo. It's a story about whom? Es una historia acerca de quién. It's a story about us. Es una historia acerca de nosotros, nosotras, Because our movement. de nuestro movimiento. Because it's a second witness. Porque es un About segundo what testigo acerca de qué. Radical feminism. Para el feminismo radical. Fingers crossed. So Esperamos. as we read this, I'm not going to pick up everything, but I want you to visualize or conceptualize how this fits into our experience. No voy a leer todo, pero quiero que puedan visualizar cómo esto se encaja con nuestra experiencia. Who are the Pharisees? ¿Quiénes son los fariseos? General Conference. Yep. Es la conferencia That's what it general. said. These noted contemptuously how few of his hearers acknowledged him as the Messiah. Estos notaron desdeñosamente cuán pocos de sus oyentes lo reconocían como el Mesías. And they questioned with themselves how this unpretending teacher could exalt Israel to universal dominion. Y discutían entre sí cómo era que este modesto maestro podría exaltar a Israel Without al dominio riches, power, universal. or honor, how was he to establish the new kingdom? Sin riquezas, sin poder, sin honor, ¿cómo había de establecer el nuevo reino? Christ read their thoughts and answered them. Cristo leyó sus pensamientos y les contestó. What stands out for you in this first paragraph? En este párrafo, ¿qué es lo que resalta? So you have your hand up?
Okay, so Emmanuel says, without power or riches, Emanuel dice, sin riquezas, poder u he's honor. got the right sentence. Es la oración adecuada. Francisco? Yeah, but, the Pharisees were looking at the earthly powers, not the spiritual powers. Francisco says the Pharisees were looking at the earthly powers and not the spiritual powers. Francisco dice que los fariseos estaban mirando los poderes terrenales y no los This espirituales. movement, us, Este movimiento, nosotros, what have we nosotras, been looking for? ¿qué es lo que hemos estado esperando? Christine? We've been looking at what we're supposed to do, not what God was supposed to do. That's what Christine said. Hemos Hombre. estado viendo lo que teníamos que hacer nosotros y no lo que tenía que hacer Dios, dijo Christine. ¿Alguien más? Kingdom. So kingdom is the thought. El reino es un And pensamiento. what have we realized in the last 18 months about ¿Qué aprendimos en los últimos 18 the meses kingdom? acerca del reino? Speak out that. It's not going to happen. Es que no va a pasar. So I'm just going to brainstorm a few ideas. No Levites, No va a haber levitas, no Nethinims, no habrá levitas ni netineos and therefore no glory. y por lo tanto no va a haber gloria. So it says without riches, power, or honor. Dice sin poder, honor o riqueza. Somehow we believe De alguna that we're manera going to establish creemos some new kingdom here on earth. que vamos a establecer algún reino nuevo acá en la tierra. Hundreds and thousands of people are going to flock into our movement and it would mushroom into something beautiful. Y creíamos que muchas personas se iban a unir a nuestro movimiento y lo iban a convertir en algo hermoso. Because what did we believe we had? Porque ¿qué creíamos que teníamos? Three things. Son tres cosas. You got it? Riches, power, and honor. Pensábamos que teníamos riquezas, poder u honor. So we believed Creíamos we had riches, que teníamos power, and honor. riquezas, poder u honor. And we don't believe in Gadal, Y no creemos en Gadal, self-exaltation. tampoco en la We autoexaltación. didn't use those words. Así que no usamos esas palabras. What did we think we had? ¿Qué pensamos que teníamos? The truth. La verdad, We'll call it the message. el mensaje. Riches, power, and honor. What does that sound like to you? Las riquezas, el poder y el honor. ¿A qué suenan? ¿A qué te suenan? En el libro de Apocalipsis. Who's increased with goods? Laodicean. ¿Quién can se see considera rico? La We Odisea. entered into a Laodicean condition Vimos que habíamos entrado en una condición because we laodicense believed our message porque creíamos que was nuestro strong mensaje, enough, good enough to establish a new kingdom. porque creíamos que nuestro mensaje era suficientemente Gloria. poderoso para poder establecer un nuevo reino. Why we put it in the past and not in the present? Because we don't believe it anymore? I'm saying in the past, and I'm happy to say in the present, Dije en el pasado, pero estoy contento de decir que también en el presente. I guess the reason I shied away from the present tense Creo que me alejo de hablar en while we're doing presente these studies, es porque mientras hacemos estos estudios we have an opportunity to get ourselves out of this mindset.
tenemos la oportunidad de abandonar esta mentalidad. hoping not today's study in isolation, but these studies that we're doing together No este estudio en particular, pero sino estos estudios que venimos haciendo juntos will help us to come out of this condition. que nos ayuden a salir de esta condición. We would never use this kind of terminology. Nunca usaríamos esta terminología. We would say we understand the historical context of these conversations. Diríamos que entendemos el contexto histórico de estas conversaciones. And we would say the Pharisees believed in this earthly kingdom and Christ believed in another kingdom. Y diríamos que los fariseos creían en un reino terrenal y Cristo creía en un reino celestial. And therefore, we know, because the Pharisees are the conference and we're Christ, Y porque los fariseos son la conferencia y nosotros somos Cristo, Adventism is kingdom building and we're not. es que el adventismo está construyendo el If we're reino y really nosotros interested in no. kingdom building, Si nosotros estaríamos interesados en construir el reino, why is this movement so disturbed when nobody's going to join us? ¿por qué está tan preocupado este movimiento? Porque nadie va a We're a unirse. very small movement, aging, Somos un movimiento muy pequeño que está becoming envejeciendo, frail. que se está convirtiendo en débil. We don't have young people to replace us, No tenemos personas jóvenes que nos reemplacen and we're running out of time y se nos está acabando el tiempo, because in 20 years' time, porque en el tiempo de 20 años won't exist este movimiento probablemente no exista, just because of the age problem. solo por el asunto de la We edad. want to be honest and frank about the situation that confronts us. Si queremos ser honestos y francos con la situación que nos vemos So I want to confrontados. suggest Quiero sugerir entonces that we were the ones that were kingdom building. que nosotros éramos los que estábamos haciendo un reino If terrenal. I say it this way, we had lied to ourselves, Y si lo pongo de esta manera, nos habíamos saying mentido a it's all nosotros about mismos the heavenly kingdom, diciendo que se trataba del reino eternity. celestial, acerca de la Because eternidad. if it was, Porque si así hubiera you would see sido, how many people had joined us, y si hubiera sido así, no nos hubiera how importado many cuántas people personas se leave, unían o cuántas personas se iban, or even if our great leaders in the movement fall away. o incluso si grandes líderes del movimiento se alejan. The fact that we worry or panic about those things is indicative Es un indicador el hecho de que estas cosas nos hacían entrar en pánico o nos daban miedo. indicative that we believe in a kingdom here on earth. Indicadores de que pensábamos en un reino terrenal. ¿Algún pensamiento sobre esto? Kind of mindset, it stems from the conservative upbringing in the SDA church. So Francisco asked the question, do I think it's a function of our conservative upbringing within the church? Francisco pregunta si esto es una consecuencia de nuestra crianza dentro de la iglesia conservadora. I think it's more to do with our human condition than our Adventist upbringing. Yo creo que tiene más que ver con nuestra condición humana que con haber sido criado adventista, Because all the liberal elements in Adventism, like building big churches, porque todos los elementos liberales dentro de la iglesia de la conferencia everything's disfrutan de glorious. construir iglesias grandes, que sean hermosas, que sean gloriosas. To liberal, right to left, we had the same problem. En todo el espectro de conservador a liberal tenemos el mismo problema. Christ reads their thought and says this: Cristo les lee los pensamientos y dice lo siguiente: Whereunto shall we liken the kingdom of God? ¿a qué compararé el reino de los cielos?
Now we're in methodology. Or with what comparison shall we compare it? ¿O con qué parábola la compararemos? So this kingdom that Jesus is speaking about is the real deal. It's the real kingdom. El reino del que habla Cristo es el reino real, And it's not the kingdom of priests, Levites, and Nethinims. y no es el reino de los sacerdotes, los levitas y Christ los is talking netineos. about something different than what you and I imagined. Cristo está hablando de algo distinto a lo que vos y yo nos In imaginábamos. earthly governments, there was nothing that could serve for a similitude. En los gobiernos terrenales no había nada que pudiera ofrecer una I've comparación. been asking for quite some time He preguntado ya durante algún tiempo if this is a radical feminist movement. si este es un movimiento I believe it is. feminista radical, que yo creo que How do you sí. know? ¿Cómo sabemos? How can I say I think it is without giving some evidence? ¿Cómo puedo decir que creo que es esto sin dar He said, evidencia? give me some examples or some descriptions of radical feminist movements so I can know that we are it. Ayúdenme dándome algún ejemplo de movimientos feministas radicales que podamos comparar para saber que nosotros I lo ask somos. you to do some compare and contrast us with things around us. Les pedía de que hagamos una comparación y un contraste con las cosas que estaban alrededor nuestro y nosotros. Zach said we want social change, Zach dice, queremos cambio social. but my question was, find something in this world that can explain or verify who and what we are. Pero lo que yo quería es que encuentren algo acá en el mundo que pueda verificar o comprobar qué es lo que somos. Comparémonos con algo. So David said we don't buy into or accept patriarchy. Que no aceptamos el patriarcado, que So no I'm compramos. not asking what we are. Yo no estoy preguntando qué es lo que somos I want you to tell nosotros. me what they are, something out there, Creo que me muestren algo allá afuera, so we can fuera de say, nosotros, oh, we look like that. para que podamos decir, ah, mirá, nos parecemos a We eso. know what that is. Now we can be sure of what we are. Y comparándonos a esto otro, podemos saber qué es lo que nosotros somos. Hopefully that makes sense. Espero que eso haya tenido sentido. Samuel? Daniel's four friends. Los 4 amigos de Daniel. Daniel's four friends is us. Nosotros somos los 4 amigos de Daniel. We can't use an example of us to explain us. No podemos usar un ejemplo que se refiere a nosotros para explicarnos a You see nosotros. that? If you go to Daniel, Cuando vamos a then Daniel, go to the kings están los reyes of Israel, de Israel, Persia, los reyes de Persia, Babylon. Babilonia. They're the ones you'd have to look to and compare them with us. Ellos son las personas con las que deberías compararnos a Daniel and his, nosotros, friends are us. porque Daniel y sus amigos son nosotros. Alyssa? So Alyssa said the Black Lives Matter movement. Alisa dice el movimiento Las vidas negras importan, So, Black Lives if you Matter. look at that movement, Si comparamos con este movimiento, is that a radical feminist movement? es un movimiento feminista radical. Does okay mean no? Well, yes. I guess I was, like, that was the illustration that you brought us to, so that's why I referenced it. So Alyssa said, I mentioned Black Lives Matter.
So that would be a good answer. Alisa dice que como yo mencioné el movimiento Black Lives Matter, entonces sería una buena respuesta. It's a tool that I used. Es una herramienta que usé, If we were to investigate that movement, pero si fuéramos a investigar ese you movimiento, can see that they're not a radical feminist movement. creo que podrían ver de que no es un movimiento feminista radical And so therefore we couldn't use that to identify ourselves. y por lo tanto no podríamos usar eso para identificarnos a nosotros. Manuel? Can we use Me Too movement? I'm going to say no, but because you're going to get problems. Have you had up? Sorry? Counterfeit. You want to use counterfeits? Name one. Si usamos imitaciones, a ver, nombren una. So Lily said we're going to go to the papacy and see that we can compare ourselves to them. Lili propone de que nos comparemos con el papado. I'm going to say no for various reasons. Yo voy a decir que no por varias razones. Why do you think that the papacy? You think the papacy is a counterfeit to us? Yes, is that what you said? ¿Vos Ok. pensás que el papado es una imitación falsa, una Who's the target falsificación de audience nosotros? that counterfeit is for? ¿Cuál es el blanco de la audiencia de que es de esa falsificación? We'll go with the Nethinims. Vamos a ir con los That's a netinios. distraction, sorry. Sue Ellen. Eso nos distrae, perdón. Suelen. Oh, 1 second. So Sue Ellen said, why don't we just read discuss what we've just read? ¿Por qué no discutimos lo que acabamos de leer? So that sounds like a good idea. Y suena a una buena idea. But we're not going to go ahead, just because I stopped. How shall we compare it? ¿Cómo lo compararíamos? Okay, so Sue Ellen said, let's go back to the passage. So that's where we'll go. Y Suelen Hang on, dice, let me just- vayamos de vuelta al pasaje In que earthly estábamos leyendo. government, there was nothing that could serve as a similitude. Entre los gobiernos terrenales no había nada que pudiera servir para establecer una semejanza. No civil society could afford him a symbol. Ninguna sociedad civil podía proporcionarle So, un You símbolo. might go to sheep or something, Podríamos comparar con las ovejas but you're o not going to algo, find anything in society. pero no iban a encontrar nada que se le You can comparase see how en la she uses sociedad. the term governments Acá Elena usa la palabra gobiernos is the same as civil society. y es un equivalente a la sociedad I civil. would say that that's very similar, if not the same markers or symbols that we used. Y esos son los mismos marcadores que usamos nosotros. Earthly means world, which we used. Terrenales significa el mundo, que también usamos eso. Governments are institutions, Gobiernos o instituciones and it mentions society. y también sociedad. And you can't go to anything in the world No podemos ir a nada del to mundo cross-reference who we are. para encontrar una referencia cruzada que nos diga quiénes somos. To me, that's a profound statement. Para mí, esto es una Because declaración still muy we would know profunda. that, if it was in our consciousness, Si esto hubiera estado en nuestra conciencia, si I lo think we hubiéramos would have saved sabido, ourselves a lot of heartache. creo que nos habríamos ahorrado mucho dolor. Well, read on. Vamos a seguir leyendo. This kingdom is like Este a grain reino of mustard seed, es como un grano de mostaza, which, when it is sown upon the earth que cuando se siembra en la tierra
Have we been sown upon the earth? ¿Nosotros fuimos sembrados en la tierra? Lots of people are saying yes. I agree. Yo estoy de acuerdo, muchos dijeron que sí. Though it be less than all the seeds that are upon the earth. Aunque es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra, de todas las semillas. So everything is bigger, stronger, better than this kingdom. Entonces vemos que cualquier cosa es más grande, más fuerte, más poderosa que este reino, que este movimiento. Are we okay with that? Estamos bien hasta We acá. can't compare ourselves to anything, No nos podemos comparar a nada. and everything is bigger and more important than us. Y todo es más grande y más importante que So nosotros. we are an insignificant movement or kingdom Entonces somos un reino o movimiento that has no insignificante comparison in its structure, in the way it operates when you look to earthly kingdoms. que no tiene ninguna comparación en su estructura y cómo funciona con los reinos terrenales. If we were just to stop there Si paráramos acá and try to analyze what that meant, y trataríamos de analizar qué es lo que this is what we significa should esto, do. qué es lo que deberíamos So hacer, if we were to stop there, we're going to move on because we don't have time now. What should we do now? vamos a continuar porque no tenemos tiempo, pero si fuéramos a analizarlo, ¿qué Remember, we're deberíamos here hacer? to find the second witness of who and what we are. Recuerden que estamos acá para buscar el segundo testigo de qué es How lo did que we get somos witness one? y cómo llegamos al primer testigo. You compare yourself to Compararon liberal con feminists. el feminismo liberal. For the second witness, Para el segundo testigo, now what you're going to do? ¿qué vamos a hacer? To what? What's your target now? ¿Cuál sería nuestro objetivo ahora? The governments of this earth. Estudiar los gobiernos de la tierra. So now we need to understand how governments operate. Ahora necesitaríamos entender cómo es que operan los gobiernos, Rules and principles by which it governs its subjects. las reglas por las que maneja a sus That's a súbditos. kingdom, and so are we. Eso es un reino y también lo somos nosotros. So if you want to know how we're supposed to operate, Si queremos saber cómo deberíamos operar nosotros, you can't go to the world and compare it with us. no podemos compararlo para compararnos Christine con el was saying, mundo. it was Christine. We have to go to the world for sure, Sí, tenemos que ir al mundo, sin duda, because that's what we're told to do. porque eso es lo que But se it nos says you pide. can't compare us. Y nos dicen que no nos podemos comparar, así que ¿qué Contrast hacemos? us. Entonces nos contrastamos. So every time you go to the kingdoms of the world, Cada vez que vayamos a los gobiernos del mundo, let's be sensible. seamos Every time is a inteligentes stretchable concept. y cada vez es un concepto flexible. Don't take every time literally. No tomen todo de manera literal. So we'll go to the earthly kingdoms. Vamos a los We'll gobiernos go to terrenales ours. y vamos a comparar con el nuestro. This is us, Acá estamos and this is the USA, as y an acá example. está Estados Unidos, por ejemplo. And we'll do 3 markers, Vamos a usar 3 marcadores and they say we do it this way. y Estados Unidos dice lo hacemos así. 3 separate things. So what do we 3 do? cosas distintas. Entonces vemos qué hacemos say? nosotros con esto. ¿Qué decimos? Number 1, the governments do it this way.
Uno sería, los gobiernos lo hacen de esta manera. Good. We do it differently. Nosotros lo hacemos Not diferente. that way. Así no. Are we okay with that? ¿Hasta acá So if vamos we bien? get something that's completely alien to us, Entonces vemos algo que es completamente extraño even that can para teach us. nosotros. Incluso eso nos enseña. And so, what did Lily say a few moments ago? ¿Qué dijo Lili hace unos momentos atrás? Oh, sorry, Julie, sorry. You didn't correct me. Que Julie, digo, quise decir ¿Eh? Julie. She did. Oh, I didn't hear. Julie, what did you say? A bit more? Papacy. Yeah? So we could go to the papacy. Digamos al Papacy papado says we do it this way, y ellos dicen, lo hacemos así, and therefore we can learn about ourselves. podemos entonces So aprender she de is nosotros. correct. Así que sí, tiene razón. Is everybody okay so far? ¿Hasta acá vamos bien? Do we have some level of confidence that we've followed the rules to our best ability? ¿Tenemos algo de confianza de que hemos seguido las reglas a lo mejor de nuestra habilidad? If not very good, at least we've done a reasonable job. Si no fue muy bueno el trabajo, por lo menos es razonablemente bueno. Any questions of how we've approached this? ¿Alguna pregunta de cómo hemos abordado esto? How did we know to contrast governments? ¿Cómo sabemos que tenemos que comparar, contrastar con los Who's ready for gobiernos? an answer? ¿Quién Zach? quiere dar una respuesta? Zach, Kingdoms need a bit more than that. necesito un poquito más que reinos. No. Alyssa? Alisa, Develop the answer. si puedes desarrollar un poquito la respuesta, Is noise. porque How do terrenal we es know we ruido. should be looking at kingdoms or governments? ¿Cómo sabemos que tenemos que estudiar los gobiernos o los reinos? Every time we talk about kingdoms, we apply it to governments. Christine? Cada vez que hablamos de reinos, lo aplicamos a gobiernos. Christine? Christine, Because we're an organization. porque Pues somos sí. una organización, Christ's object lesson, it stated that riches, honor, and power. Francisco said, because in the passage it says riches, power, and honor. Francisco dice, porque en el pasaje que leímos dice riquezas, poder y honor. So Gloria says, is it repeat and enlarge? For me, it's a lot simpler because this whole subject, the first paragraph and a half, Porque el primer párrafo y medio de todo este asunto are about kingdoms or governments. se trata de reinos o gobiernos. And Christ asked the question, Y Cristo hizo la pregunta, how are we going to compare my kingdom? ¿cómo voy a comparar mi With reino? what are we going to compare it? ¿A qué lo voy a comparar? It's a rhetorical question, Y es una pregunta retórica which Ellen White answers. que Elena de White responde. Says, look to the earthly governments. Dice, miren los gobiernos terrenales. So that's all I've done. Y eso es todo lo que hice yo. Just read the instruction, and that's why I'm looking at governments, because that's what we're told to look at. Leí las instrucciones y estoy estudiando los gobiernos terrenales porque eso fue lo que se nos Or dijo que told not to estudiemos. look at in reality, O lo que se nos dijo que no estudiemos, en realidad. which is
the whole concept of counterfeits, if I can use that term. que tiene todo el concepto de lo que es una falsificación, si podemos usar ese Does término. that answer your question? Yeah. ¿Esto responde tu pregunta? It's as simple as being it was written there. The word government. Es tan sencillo como decir que la palabra No gobiernos civil estaba society could escrita afford y him a symbol. no había ninguna sociedad civil que pudiera actuar de símbolo. It's like a mustard seed that is the smallest of all the seeds on the earth. Es como un grano de mostaza, que es la semillita más pequeña de la tierra. Yet when it is sown and grows up, Pero cuando se siembra y crece, it becomes greater than all the other herbs. se convierte más grande que cualquier otra Puts out planta. great branches, Saca grandes ramas and all the birds of heaven can sit or roost or nest in its shadow. y todas las aves del cielo pueden morar o anidar bajo su sombra. That's taken from Mark chapter 4. Y vamos a Marco capítulo 4, Then Alan White will comment on everything we've just read in a bit more detail. y después Elena de White va a comentar sobre lo que leímos un The poquito germ con in más the detalle. seed grows by the unfolding of the life principle which God has implanted. El germen que se halla en la semilla crece en virtud del desarrollo del principio de vida que Dios Its ha development implantado. depends on no human power. Su desarrollo no depende del poder humano. Christ's kingdom operates in the same way. Así ocurre con el reino de Cristo. It's a new creation. Es una nueva creación. The next sentence is problematic, I think. Y la próxima oración es problemática. Its principles of development, Sus principios de that desarrollo, means growth, o sea, de the way it crecimiento, grows la forma en la que crece, is opposite of those that rule the kingdoms of this world. es opuesto a los que rigen los reinos de este mundo. What's the principle? ¿Cuál es el principio? Just another word for principle. ¿Otra palabra para principio? Someone said foundation, Alguien dijo fundamentos, methodology, metodología, root, raíz, law, ley, rule. And I wanna put gobierno. methodology. Y yo quiero nombrar metodología. And why do I want to put methodology? ¿Y por qué quiero poner metodología? Because methodology is an institution, Porque la metodología es una institución and that was discussed in some studies in Australia earlier this year. y eso fue discutido en estudios que se hicieron en Australia a If you wanna principio de go año. back to them and review them, they were good studies. Si quieren repasarlos, son estudios muy buenos. And an institution Y una institución is a law es una ley or a rule. o una regla. We know that methodology is rules. Sabemos que la metodología consiste en reglas. We're okay with that, with those definitions? ¿Hasta acá vamos bien? I've given several synonyms, so it's a broader understanding. He dado varios sinónimos para poder tener un conocimiento más abarcativo. One, truth. La verdad. We'll go with truth. Vamos a poner acá, verdad. So it says that the rules by which the kingdom of heaven operate are different to the rules of earthly governments. Dice que los principios de desarrollo son opuestos a los reinos de este mundo. So hopefully you can see that why this is problematic. Espero que puedan ver por qué esto nos plantea un If you're still problema. not sure, Si no estás seguro o go segura, to the next sentence.
Vamos a ir a la siguiente Earthly oración. governments prevail, Los gobiernos terrenales prevail prevalecen. means continue to grow, to prosper Prevalecer quiere decir que continúan by creciendo, physical force, prosperando a través de la fuerza física. they maintain their dominion by war, Mantienen su dominio a través de la guerra. but the founder of the new kingdom, Pero el fundador del nuevo this reino, movement, de este is the movimiento, Prince of Peace. es el príncipe de paz. So the rules that govern this movement, Entonces las reglas que gobiernan este the movimiento, rules that govern what kind of organization? las reglas que gobiernan qué tipo de organización, A radical feminist organization una organización feminista radical, our definition of radical feminism nuestra definición de el feminismo radical must not be based on no debe basarse physical force, en la fuerza física, dominion achieved by war, dominio que se logre por la guerra, but has to be based upon rules of peace. sino que debe estar basado sobre reglas All de we paz. now have the beginning blocks of understanding what this movement should be structured around, how it should operate, its rules, Hasta acá tenemos ladrillitos que van construyendo cómo debería operar, con qué reglas have debería that, operar este reino. Y una vez que tenemos we esto, haven't quite got it yet, todavía no llegamos hasta ahí, we would compare and contrast ourselves to what now? nos compararíamos y contrastaríamos a nosotros mismos con qué. What we're comparing ourselves to. ¿A qué nos compararíamos? We could say contrast at either one. Podemos decir contrastar, es indistinto. We've got it at the top here. No. Acá lo tenemos, acá arriba. We'll say to the law, Nos to vamos the a comparar a rules, la ley, a las reglas, to these principles. a los principios. So if we want to know whether or not we are radical feminists, Si queremos saber si somos feministas radicales, in the way we want to define that term, en la forma en la que nosotros queremos definir radical ese means what? término, radical significa que Go to the roots. ir a la raíz. Feminism means Feminismo everyone significa is of the same value. que todos tienen el mismo valor. If we want to achieve that title or that status, Si queremos conseguir ese estatus, ese first we título, compared ourselves to the earthly governments primero nos compararíamos con los gobiernos terrenales or contrasted ourselves. o nos Ellen White gave contrastaríamos. us two examples, Elena de White nos da dos ejemplos, force la and fuerza war. y la guerra. She says physical force. Ella dice la fuerza física, What do we know about force? pero ¿qué sabemos acerca de la In fuerza? fact, what's the worst type of force? ¿Es la peor Substitute forma de abuse for fuerza? force. Si sustituimos abuso por fuerza, I'm going to say psychological. vamos a decir psicológico, Psychological abuse. abuso psicológico. Some people call that gaslighting. Algunas personas llaman a eso gaslighting So, o hacer luz de gas. She talks about physical force. We can talk about psychological force. Si Elena de White habla de fuerza física, nosotros podemos hablar de fuerza As soon as she says psicológica. war, Y cuando ella dice guerra, which is weapons, literal, que quiere decir what do we say? con armas, de manera literal, nosotros ¿qué spiritual? decimos?
no espiritual. Propaganda, but we call it an Podemos information war. decir, podemos hablar de la guerra de Okay? So we información. see how the governments operate, and we're supposed to work on it completely different principles. Podemos ver cómo operan los gobiernos y nosotros tenemos que operar bajo principios completamente opuestos. Do you think there are elements within our movement, ¿Creen ustedes que hay elementos dentro de nuestro either at the movimiento, top, in the middle, or at the bottom, tanto en los niveles de más jerarquía, del medio o de la base, que usan la guerra de información or do you think we're all nice? o piensan que todos jugamos lindo? In our movement, I don't mean Dentro US de nuestro government, movimiento, no me estoy refiriendo al gobierno de Estados Unidos, whether it's at the head, a leader, right, or someone at the bottom. sea tanto un líder como alguien que esté en la I base. think several people are saying they're pretty sure that there are elements. Muchas personas acá creo que están diciendo que están bastante there seguras are de que elements within hay our movement elementos that use these techniques. dentro de nuestro movimiento que usan estas técnicas. So there are people in our movement that use. I'm going to substitute force for abuse. Entonces voy a sustituir fuerza por abuso. Hay personas en nuestro movimiento que usan el abuso. And when it says war, Y cuando dice guerra, I'm going to say manipulation voy a decir manipulación. of what? ¿De qué? Of information. De la información. Another way of saying that is distortion Otra forma de decir eso es la distorsión of the truth. de la verdad. I think we call them liars. Creo que les podríamos decir mentirosos. Hopefully we can see how we went from two armies fighting on the battlefield to liars. Espero que puedan ver la conexión entre dos ejércitos que se pelean en un campo de batalla a personas mentirosas, porque en pocos Based pasos, upon the midnight cry message. basados en el mensaje del I take clamor de a level medianoche, of confidence in doing that. me apoyo en esto y me da confianza para hacer esto. And this movement, if it was truly radical, Y este movimiento, si genuinamente not fuera operate that radical, way. no operaría bajo estos It would términos, operate in a peaceful manner. operaría de manera pacífica. And so the definition of peace is not turning the other cheek. Y la definición de paz no es poner la otra mejilla. Based upon what we have on the board, what's the definition of peace? Basados en los que tenemos en la pizarra, ¿cuál es la I can't definición remember de what paz? rule of Miller this is, but it's one of them. No me acuerdo qué regla de Miller es, pero es una de las We're not reglas. using a dictionary definition of No peace. vamos a usar una definición del diccionario de lo que es We're la paz. letting I think it's something like we're letting the Bible interpret itself. Vamos a dejar que la Biblia se interprete a sí misma. In this case, we're letting Ellen White interpret herself. En este caso vamos a dejar que Elena de White se interprete a sí What misma. number? ¿Qué regla es? ¿Qué What? número de regla? I knew it was 5. La Yeah. 5. Working with the system. I agree. So now we look at peace, and peace Ahora means vemos what? la paz, y la paz significa que Peace means no abuse no haya abuso and no, I don't want to use the word lie now, no distortion of the truth. y sin distorsión de la verdad. And just those two, Esas dos and we haven't even scratched the surface. ni siquiera raspamos la superficie con esto. They were just sitting there, given to us. Esto estaba ahí sentado y lo tomamos We've done nomás. no digging yet. No, ni nos pusimos a cavar. And I would contend, I believe, Y yo diría, y creo esto, if every single one of us
que si cada here in the una de las USA, personas acá en Estados Unidos, acá solamente, if we didn't use any abuse, si no usáramos ningún tipo de if we abuso, didn't distort the truth, si no distorsionaríamos la verdad, the ministry in the USA would look radically different. el ministerio de Estados Unidos se vería I would suggest radicalmente just these distinto. two things are really difficult to achieve. Y yo sugeriría que estas dos cosas son muy difíciles de lograr. Bringing it back to the movement, Trayéndolo de vuelta al we've movimiento, only looked at 2 points which were really easy to see. solamente miramos dos puntos que son muy fáciles de ver. You know, Y ustedes saben, by faith, por fe, in the rules themselves, que en las reglas en sí mismas there's going to be a stack of other things va a haber una pilita de that otras we just cosas need to dig for and we'll find. y necesitamos buscarlas y las vamos a encontrar. And it just becomes harder to be identified as a radical feminist the more rules you have. Cuanto más reglas tenemos, más difícil es identificarnos como feministas radicales. Or the more markers. Cuantos más identificadores haya. So in your own experience, just go for these first two. Dentro de la experiencia propia de ustedes, apunten a estas Every dos. time you not only open your mouth, Y cada vez que abran la boca but you look at people, y cuando miren a los demás, the way you carry yourself, la forma en la que se manejen and what you think y lo que piensen with your slow brain, con el cerebro lento, make sure you're not abusing people or distorting the truth. asegúrense de no estar abusando a otras personas y de no I estar suspect distorsionando la you're in verdad. the high 90s that you're failing one or both, at least one, if not both of these markers, and these are just two of many. Y creo que en su mayoría estamos fallando estos marcadores. Y estos son dos, no son ni siquiera todos los que hay. I want to remind us Quiero que recordemos in the three previous studies, que en los 3 estudios previos we were looking at how radical feminists change society. estuvimos estudiando cómo las feministas radicales They cambian do la it sociedad within the system. y lo hacen dentro del sistema. We'll just give a slightly different definition or expression. Vamos a dar una expresión un poquito distinta. They reform society within the existing legal framework. Reforman la sociedad dentro del marco legal existente. Now we want to understand a little more about radical feminists. Ahora entendemos un poquito más acerca de las feministas Now we're going to radicales. not look at liberals. Ahora no vamos a hablar más de We'll la look at corriente it liberal. by looking at earthly governments. Vamos a hablar de los gobiernos terrenales. Because if you look to that, you'll see no examples of how you're supposed to operate. Y si vemos los gobiernos terrenales no vamos a encontrar ningún ejemplo que nos diga cómo deberíamos That's operar. how we got here. Y así llegamos hasta acá. Peace La paz. means no abuse and no distortion of the truth. Se refiere a que no haya ningún tipo de abuso y ningún tipo de distorsión de la verdad. Question? So Sarah's asked for some examples. Sara pidió algunos ejemplos. So I'm going to, because of lack of time, I'm going to avoid looking at some examples. Por cuestiones de tiempo voy a evitar mirar algunos ejemplos, Except to say, solo based para upon decir, limited information, basado en información limitada, what's our catchphrase for that?
cuál es la You see? frase que not agarra all esto? there is. Todo lo que vemos no es todo lo que existe. So that's partial information. Esto es información parcial, entonces. We should not venture No deberíamos atrevernos onto Satan's ground a ir and think we como hace las understand cosas Satanás, people, y pensar que entendemos a la gente. think we know what they're really like, Pensar que las conocemos a las think we personas know what their genuinamente. intentions were. O sea, pensar que conocemos sus intenciones. I'm thinking within the movement. Estoy pensando dentro del movimiento. I'm not thinking that you're out on Friday night after going clubbing and a man's walking really quickly behind you. Not that scenario. No estoy hablando de cuando vas al boliche el fin de semana y salís a la noche y hay un hombre atrás tuyo caminando raro y rápido. No te estoy hablando de ese Why escenario. not that scenario? ¿Por qué ese People escenario laughed no? Porque la gente se rió. because that is what territory? Porque ese territorio es de qué? Fast brain. Porque es el cerebro rápido. That's fast brain territory. So that doesn't fit in this model. Y eso, al ser del cerebro rápido, no encaja en este modelo. Distorting the truth, Distorsionar la verdad is that fast or slow brain? es cerebro lento o cerebro rápido. Fast? Slow? We'll go for slow. Rápido, lento, vamos a ir Fast brain lento. doesn't operate on the truth. El cerebro rápido no trabaja con la verdad. It doesn't care if you're really going to kill me or if you're pretending to kill me. It will react. No le importa si realmente tenés la intención de matarme o si solamente lo estás haciendo como un juego. It's La innocent reacción va a brain. estar. Es un cerebro primitivo. That's an in-house joke. Estoy haciendo un chiste interno también. We're beginning to define peace. Estamos empezando a definir la paz. Peace is not going to a yoga class and meditating. La paz no tiene que ver con ir a una clase de yoga o hacer meditación. Give me a Bible verse. Dame un versículo Because bíblico. I've already looked it up. Yo hice trampa porque ya tengo uno. I give you the book. Les voy a dar el libro. 14. Gets harder. 27. I'll read the whole verse so it gives the translators an opportunity to look it up. Oh, John, it should be on the board. Is it not on the board? Juan. John 14, 27. Juan 14, 27. Peace I leave you. Mi paz os dejo, Sorry, wait there. Let me get it. I'll read from the King James. Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. If we believe the prophets do not fight against each other, Si creemos que los profetas y las profetas no plain language, they're saying se, the same thing. para decirlo de manera sencilla, no se John and Ellen contradicen, White must be saying the same thing. Juan y Elena de White están hablando de la misma So- cosa. Ellen White's defined peace as no abuse and not distorting the truth. Y Elena de White definió la paz como que no haya abuso y no haya distorsión de la verdad. And so the peace that Christ or God gives you Y la paz que da is Cristo not the ability to get through this difficult world without getting stressed. no es la habilidad de atravesar la existencia en este mundo sin estresarte. It's not the ability to stop getting angry and just be peaceful and happy, like a lotus No flower. no es la habilidad de no enojarte y estar tranquilo como una flor de So I loto. think that's what many Christians, many of us, think that peace is.
Porque yo creo que muchos cristianos y algunos de nosotros también piensan que Peace eso es lo que that es la God verdad, gives you. la paz. La paz que Dios I'm nos going to da. add a phrase which I think is legitimate. Voy a agregar una frase que me parece que es legítima. Power. El poder, This peace is power not to abuse people esta paz es poder de no abusar a las personas and not distort the truth about people. y no distorsionar la verdad acerca de Don't las say lies personas. about people. No digan mentiras acerca de las And those personas. lies they're not blatant lies. I hope you understand what I mean by lies. It's the distortion of the facts. Y cuando digo mentira, es la distorsión de los hechos. And most of the time, we distort the fact because of our biases and our prejudices. Y muchas veces podemos distorsionar la verdad That's por what nuestros Christ is sesgos offering y us. nuestros prejuicios. Lo que Cristo nos ofrece To be a citizen, es que para ser ciudadanas y ciudadanos y vivir en el reino, to help create a kingdom para ayudar a crear un reino that operates in a different sphere, in a different way than the world. que opere de una manera distinta a la del mundo, That's the peace that is being offered to you. esa es la paz que se nos And ofrece. it says it in the next part of the verse. Y en el siguiente pedazo del versículo Not as dice the eso, world gives you. no como el mundo la da. I can assure you, Yo les puedo from asegurar, experience, no de experiencia propia, millionaires have a lot of peace. que los millonarios tienen mucha paz. When they travel, Cuando ellos viajan, it's really peaceful. es muy tranquilo todo. When they get healthcare, it's peaceful. Cuando obtienen ayuda sanitaria, es Because that's muy what the world tranquilo. can offer you. Eso es lo que el mundo te puede ofrecer. And it says the peace that God gives you, the world cannot give. Y lo que te dice acá es que la paz So que it's Dios not te based da, upon el mundo no la power, puede dar. money, or any of those things. Así que no va a estar basada en el poder, en la plata, en esas cosas. And you can't go to a Shaolin temple to get it, Y no podés ir a un templo a encontrarla, or a YouTube yoga video. tampoco haciendo yoga en YouTube. And I'm not criticizing money or those priests or yoga. No estoy ni criticando la plata, ni a esos sacerdotes, y tampoco estoy Don't criticando el yoga. misunderstand me. I'm not having a go at those things. I'm not criticizing them. No me entiendan mal, no estoy criticando estas cosas. I'm saying they are not the biblical peace that is mentioned in John and in Christ Object Lessons. Estoy diciendo que esa no es la paz bíblica que es mencionada en Palabras de Vida del Gran Maestro y en Juan. It's not a calmness that comes upon you in times of trouble. No es una calma que viene cuando estás en In problemas. fact, when times of trouble come upon you, Cuando de hecho tengas problemas, you try to see the truth of the situation, or sorry, you try to see the situation for the truth or what it is. tenés que tratar de ver la situación por la verdad Don't de lo que distort es, things. sin distorsionarlo. And many of us do that. Muchos de nosotros We look hacemos at your eso. communication, Miramos nuestra comunicación, look at the things you read or watch or what you share with people. vemos las cosas como nos comunicamos, las cosas que leemos, las cosas que Intimacy, much compartimos of it con la is based gente. upon a distortion of the truth. Y si somos sinceros, mucho de esto está basado en una distorsión de la verdad Or it's psychological abuse. o es abuso psicológico. Okay, so Christ promises to give us all of that. Cristo nos promete darnos todo esto. We've run out of time, so I just want to Se nos acabó el say a few tiempo. more comments. Quiero agregar unos comentarios. The Holy Spirit
represents worldly kingdoms under the symbols of fierce beasts of prey. El Espíritu Santo representa los reinos como el símbolo de las bestias fieras de rapiña. Christ is a lamb, is the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Pero Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. In his plan of government, En su plan de gobierno there is no employment of brute force to compel or force the conscience. no hay empleo de la fuerza bruta para manipular la conciencia. So we could write here now, we've got another one. Tenemos algo más para escribir I'll put acá. brute force, Voy a poner fuerza bruta and then I'll say the word force, which is compel the conscience. voy a poner forzar la conciencia. And the basic definition of conscience Y una definición básica de conciencia is understanding right and wrong, es entender lo correcto y lo feeling bad errado about it. y después sentirse mal. You understand conscience as that, Si entienden la conciencia the así, ability to feel bad about doing wrong things, la habilidad para sentirse mal cuando se hace el you can mal, see why compelling or forcing the conscience is so evil. van a entender cómo forzar la conciencia es algo tan malo. Because instead of telling somebody to feel bad about something that's wrong, Porque en vez de decirle a alguien que se sienta mal por algo que está mal, what are you going to tell them? ¿qué le vas a decir? Feel bad about something that's right. Les van a hacer, quiere decir que probablemente hagan sentir mal a alguien por algo que está That's bien. what compelling the conscience is. Eso es lo So now we've que es got four forzar la markers. conciencia. Acá hay, entonces tenemos The 4 details of the marcadores. kingdom of God to be established in the same way as the kingdoms of the world. El reino de Dios no se establece con los principios de los reinos del mundo. This movement needs to continue to establish itself Este movimiento necesita continuar estableciéndose in order to be radical. para ser radicales. It can't do it in the same way that the world does it. Y para ser radicales no puede hacerse de la misma manera que lo Look hace at el most mundo. radical feminists in the world. Miremos a las feministas radicales en el mundo, Their ideology, su ideología, their methodology su método of promulgating their belief systems, de cómo propagan and see if it sus meets creencias. this standard. Y fíjense ustedes si You might encaja use the con same estos estándares. phrase, Podemos usar la misma but you frase, might find us very different to radical feminists in the world. pero vamos a ser muy distintos de las To feministas promote radicales del mundo. righteousness, they resorted to external measures. Para promover la justicia empleaban medidas I don't know what externas. external measures are. No sé a qué se refiere medidas externas. I do, but we're not going to discuss it. Sí, sé, pero no vamos a discutir esto ahora. They're not internal measures. Pero no son medidas We internas. need to try to understand what an external measure is. Tenemos que tratar de entender qué es una medida externa. I'm just going to say it's bad. Voy a decir que es malo. They devised methods and plans, Trazaron métodos y planes. that's repeat and enlarge of external. Eso es una repetición y ampliación de externo. So they've got all of these external measures, they've got all this planning, all these methods, Tienen métodos, tienen planificación, but Christ implants a principle. pero Cristo implanta un principio She'll tell you what it is. y ahí te va a decir qué es. By implanting the truth and righteousness, Christ counteracts or counterworks error and sin.
inculcando la verdad y la justicia, Cristo contrarresta el error y el pecado. In closing, Para cerrar, there are two things we need to handle: hay dos cosas que tenemos que manejar: personal lo personal and political. y lo político. Political, we're going to use a different word. Para político vamos a usar una palabra distinta, Institutional. vamos a decir institucional, And personal is individual. y lo personal es lo But when we individual. take everything that we've learned, Cuando tomamos todo lo que hemos we aprendido, have to apply it in two ways at two levels. tenemos que aplicarlo de dos maneras y en dos niveles. I'm going to call this organizational. Tenemos que aplicarlo a nivel organizacional, Maybe leadership. el liderazgo. So there's an organizational or an institutional application to everything that we've said, Hay una aplicación organizacional a todo lo que hemos dicho, and every individual person must also apply these principles, these rules in the same way as well. y cada individuo tiene que aplicar también estas mismas reglas. When you look around you, Cuando miren alrededor de ustedes, so this is you. You're estos looking- son when ustedes, you look ar- están when you look mirando. around, and you look at yourself, Cuando miren alrededor y se miren a when you ustedes, look around, you're looking at this. cuando se miren alrededor van a ver lo Looking at organizacional. yourself, you're looking at this. Y cuando se miren a ustedes mismas van a ver lo individual. And you're looking to see if there is peace Y van a ver si encuentran in this paz movement. en If it's a este peaceful movement, movimiento, si es un movimiento de paz. if it's institutionally peaceful, and if you are individually peaceful. Si tanto el movimiento es organizacionalmente pacífico y si ustedes son personas Let's pacíficas. close with prayer. Vamos a cerrar con una oración. Before we close, I just want to thank everybody for joining our camp meeting here. Antes de cerrar, quiero agradecerles a todas y todos por haber venido al You've all campamento. had as much happiness and joy as we have had. Espero que hayan tenido tanta alegría y tanto gozo como hemos tenido los que estamos acá. It's been a blessing for me to listen to the other presentations. Ha sido una bendición para mí escuchar las presentaciones de las and demás it's been a personas joy for me to share some of my thoughts with you. y también ha sido una alegría compartir algunos de mis pensamientos con ustedes. I'm just going to check. Voy a chequear, I believe we have meetings this coming Sabbath. creo que tenemos reuniones el próximo I sábado, don't know how many. no sé cuántas, It won't be more than 2, I don't think. no creo que sean más de 2. And we'll give you the times in due course. That's on Luego- the 31st. Luego compartiremos los And then horarios, eso in- sería el 31. In a couple more weeks, we'll have another Sabbath meeting. Y en unas semanas más tarde habrá otra reunión de sábado. Farewell and God bless to everybody. Let's pray. Que estén bien y que Dios les bendiga. Holy God, we thank you Dios, te agradecemos for your watch care over us. por tu cuidado con nosotros. I hope, like myself, Espero que al igual que a mí, everybody that has participated in these studies, todas las personas que participaron de estos estudios, having been on this journey that you, through the Holy Spirit, has taken us through, que han acompañado este viaje que vos a través del Espíritu Santo nos has hecho hacer, that they, like me, que las demás personas, al igual que yo, hayan aprendido. I've learned many things that you've shown me,
que hayan aprendido muchas de las cosas que me And I mostraste just bow before you to give you thanks y me arrodillo ante ti para darte las gracias. as I examine myself. Mientras me examino a mí mismo, I see that I don't hit the mark that you have set for me. veo que no llego a lo que pides para mí, I want to live a life of peace. pero quiero vivir una vida de paz. May that be the prayer for each of us. Que esa sea la oración de todas las personas presentes. Amén.